Buenas tardes. Yo voy a hablar y a leer un pequeño texto a propósito de Héctor Rojas Erazo, poeta, novelista, ensayista, virtuoso en todas estas disciplinas, alguien que realmente es difícil de encajar en el mapa de la literatura colombiana, no obstante estar ubicado en una generación que es la generación de Mito, esa generación disruptiva que de alguna manera cambió la manera de ver las letras en Colombia, que es una generación muy importante, con críticos y poetas tan valiosos como Jorge Gaitán Durán, como Carlos Obregón, un poeta muy olvidado, místico, que se suicidó en España, y por supuesto como Héctor Rojas Erazo, que es lo que, digamos, la academia llama, como casi todo lo de la academia, de manera solemne, un polígrafo, alguien de muchísimas disciplinas y en todas ellas realmente sobresaliente. Héctor es un poeta que nació hace 100 años en Tolú y que nunca dejó de decir que él seguía viviendo no en Tolú, sino en un patio, porque la concepción que él tenía del mundo le venía de ese patio donde vivió con su abuela, que después aparecerá en novelas como Celia se pudre, que es una novela muy voluminosa, de mucho impulso lingüístico y con una gran imaginería poética, al contrario de su primera novela, que es Respirando el Verano, que es una noveleta, una pequeña novela de gran ascetismo en el lenguaje, de gran economía en el lenguaje, donde todavía no había desplegado ese impulso lingüístico que de alguna manera lo juntaría con autores como los que tanto admiró, como el brasilero João Guimarães Rosa, por una parte, y por otra parte con cierto entronque con la obra de García Márquez. Fueron muy amigos en sus etapas de ópera prima, de inicios, trabajaron juntos en un diario de la costa, y realmente yo creo que hay mucha de la impronta de Héctor Rojas Erazo en la obra de García Márquez. Yo creo que se habrá visto, me imagino, de alguna manera, no lo sé, pero Cedrón, el pueblo fundado por Héctor Rojas Erazo, es un pueblo que se fundó antes que Macondo, y eso no quiere decir que García Márquez venga de las cabeceras privativamente de Héctor Rojas Erazo, pero sí que hay una relación, unos vasos comunicantes muy estrechos. Respirando el Verano es una primera novela de él, que es una saga del Caribe realmente extraordinaria, de una precisión en el lenguaje, que es sorprendente, que uno dice cómo encuentra la palabra justa en el inmenso pajar del lenguaje, que no hay la sobreabundancia que hay después en Celia se pudre, que es una novela muy voluminosa a la que le dedicó mucho tiempo. Pero aparte de esa obra narrativa, como Respirando el Verano, en noviembre llega El Arzobispo, que fue una novela que obtuvo un premio que en ese momento en Colombia era muy importante, el premio ESO de novela, al que aspiraban todos los novelistas de su época. Sino que paralelo a eso está, yo creo que las semblanzas más bellas que se hayan escrito en este país sobre otros artistas. Señales y Garabatos del Habitante es un libro que entrevera su poesía, poemas que vienen de algún origen de la esfera popular, como su poema sobre Agustín Lara, Segunda Resurrección de Agustín Lara, pero también de otras cosas más culteranas en un ámbito que no era privativamente el popular. En ese libro yo digo que hay las semblanzas de escritores más notables que se hayan escrito en este país. El ensayo, llamémoslo así, aunque a él no le gustaría hablar de ensayo, sino de escrito, sobre César Vallejo, el gran poeta peruano, nacido en Santiago de Chuco, el más grande poeta hispanoamericano, diría yo, a riesgo de jugar al ranking, ese poeta de una hondura extraordinaria que era César Vallejo,
Yo creo que no hay un ensayo igual tan condensado, de tan pocas páginas y tan extraordinariamente penetrador de la poesía y de la psicología de este gran poeta peruano. Pero también hay una cosa, y es que en América Latina apenas se estaba abriendo la pupila y el oído, nada menos que a la obra del gran novelista Joao Guimarães Rosa, el gran Sertón. Y yo no sé cómo diablos en esa actitud, digamos, de arúspice y de alguien que ve un poco más allá del entorno, cae en sus manos el gran Sertón, el gran Sertao de Guimarães, y yo creo que es el primer ensayo, o mejor llamémoslo perfil psicológico, literario, que se haya hecho sobre este autor brasilero, y lo reconocen los brasileros, que ni siquiera en ese momento había ese gran interés que él tenía. Y las notas de ahí son realmente extraordinarias. Ese es otro Rojas Erazo, aparte del poeta. Otro Rojas Erazo es el pintor, que me perdone donde esté, no muy afortunado pintor, a no ser que tenía la fortuna de pronto de que su precaria economía la podía enderezar con su obra pictórica. Hay un segmento de él que viene de Rufino Tamayo, que tiene muy buen dibujo y buena pintura, pero yo creo que no era un buen pintor. No hay paraíso sin serpientes, o sea que no todo era ideal. Pero está también el Rojas Erazo conversado, que era un deleite para todos los quienes tuvimos la suerte de ser sus amigos o pupilos o admiradores, que era realmente una fiesta. Héctor fue un hombre que, al contrario de Gabriel García Márquez, pasó las duras y las maduras. Nunca corrió con fortuna, ni económica, ni del fasto que corresponde a una fama, así la fama sea, como diría William Blake, el preso prolongado de una puta, y realmente en toda esa situación nunca dejó de ser el creador que era. Ya muy mayor, cuando Luis Rosales en España lee su texto sobre César Vallejo, dice: nadie ha escrito algo que me revele sobre un poeta una cosa tan honda, tan extraordinaria, tan generosa y tan rigurosa como este señor Héctor Rojas Erazo, a quien no conocía, y lo invita a dar esa charla en España. Héctor le tenía un horror, pánico a los aviones. Una vez que vine con él a Medellín, tuvo que tomarse media botella de whisky para subirse al avión porque le tenía pavor. Una vez sentados en el avión, asomó la cabeza por la ventanilla y me dijo: mira, esto hasta forma de ataúd tiene. Era delirante el terror, y aún así decidió irse a España, a Madrid, y pasados 2 meses, él no quería volver, no porque se hubiera enamorado de la madre patria, sino por no pasar otra vez por el trance de montarse a un avión. Y se fue quedando, y lo fueron consintiendo toda la intelectualidad española, invitándolo a dar charlas, muchas de ellas verbalizadas, que algunos españoles lo tienen grabados, porque es impresionante la capacidad como hablaba, como escribía. Y se fue quedando allá muchos años, no sé, 15, 20 años. Pero yo digo que por ejemplo, son 2 caminos antípodas, el de Gabriel García Márquez y el de Héctor. El uno con una gran fortuna económica, el otro viviendo asaltos, el uno con una gran cercanía con los políticos, con el poder, no obstante su actitud generosa y sincera con el bloqueo cubano y con la revolución cubana. Pero son 2 caminos completamente distintos,
partiendo de unas raíces iguales, que es el Caribe, esa fiesta del lenguaje y del color. Eso es lo que podría decir en términos un poco anecdóticos, si se quiere, pero quisiera leerles un texto que no es muy extenso sobre Rojas Erazo. Es un texto que contempla varias de las aristas de las que les he hablado. En noviembre llega el arzobispo. Es sobre esa novela prodigiosa de él, que fue, como ya les decía, premio ESO. Es muy certera la divisa que a manera de epígrafe toma Héctor Rojas Erazo de Federico Fellini para un clima fatalista y agónico como el que tiene ocurrencia en su novela, y que en el caso del gran director cinematográfico es del mismo material humano. Cuando alguna vez dijo Rojas Erazo, yo no puedo ser otro, si hay algo que sé, es esto, uno piensa que lo mismo pudo decir Rojas. Tan saturadas de sí están estas páginas de En noviembre llega el arzobispo y todo el resto de su obra. No son gratuitas entonces las vecindades que algunos han visto en la obra de estos dos creadores, del director de Amarcord, que es una historia de la estupidez humana contada con ternura, desde el ámbito de la infancia y las evocaciones del novelista de Tolú, evocadores ambos de la niñez, de un mundo primigenio y arcaico dentro de una serie de cuadros deslindados que al final se reúnen en un gran todo, gracias a la fuerza de sus atmósferas y al furor de la palabra evocadora. Uno de ellos desde su poderosa fuerza descriptiva y poética, el otro del de tratamiento literario y narrativo que en sus filmes se hace visual. En noviembre llega el arzobispo, es la novela de la espera, de la modorra de un pueblo del Caribe llamado Cedrón, una aldea que fue fundada unos cuantos años antes de que otro pueblo mitológico de la misma región y del mismo mapa imaginario, Macondo, tuviera 20 casas de barro y caña brava, tal como lo vio un coronel colombiano a punto de ser fusilado mientras recordaba el milagro del hielo. Cedrón es en realidad como una herida puesta al sol, un lugar mítico donde se mueve la gente entre las miserias del cuerpo y las miserias del alma, un poblado que debió nacer cuando, como diría César Vallejo, Dios estaba enfermo grave. ¿Cuáles serían las dolencias del creador al momento en que Héctor Rojas Erazo resolvió fundarlo con jirones de su vida, con la aguja del recuerdo y el hilo de su habla? Debió estar enfermo de una feroz melancolía. Si el gran personaje de su libro, Leocadio Mendieta, tiene siempre en su andadura por el mundo un talante de enfermo terminal y un carácter despótico que no le permite sino morir como todo tiranuelo a cuentagotas, todos los seres de Cedrón, cuya fundación es anterior a su existencia, pertenecen a una fantasmagoría donde recala aquí y allá el tema del otro en un sentir existencial, que en una idea sartreana recuerda que no se necesita parrilla, el infierno son los otros. Por lo menos Leocadio Mendieta es ese pailón hirviente e infernal del gamonalismo colombiano, donde ocurre una suerte de míseros milagros de expiación. Como la imagen del pescado que nada en agua bendita, una imagen de su novela que es también afincada, digamos, en el realismo mágico, que comparte en estos casos con García Márquez, como la imagen del pescado que nada en agua bendita, como el judío que chupa las llagas de Cristo en la sacristía, como los niños que galopan en caballitos de palo relinchando por las naves de la iglesia, en medio de las veladoras encendidas y perseguidos por la rabia del sacristán, en Cedrón, patria del absurdo. Parece que se nos invitara a escuchar esta frase de San Agustín: lo creo porque es absurdo.
En ese sentido, la novela traza y borra al mismo tiempo los linderos entre la vida y la muerte, como si el sofocante aire de Cedrón hubiera sido atrapado en un amodorrante paréntesis entre dos nadas. Toda la novela es un inmenso paréntesis que se abre con un mundo arcaico, pero sin génesis, y se cierra en un mundo arcaico, pero sin epifanías. Es la novela de lo instintivo, de las mutaciones psicológicas de un pueblo cuya historia tiene como brújula y destino la llegada providencial de un legendario arzobispo. Lo que tiene ocurrencia en ese paréntesis está señalado por una maravillosa contravía, la de un mundo seco, solar, polvoriento, registrado en una feracidad de la palabra, en la savia del lenguaje al que nos acostumbra un mitológico animal literario llamado Héctor Rojas Erazo. Las horas en Cedrón son morosas y se esconden en un reloj que al dar el tiempo presente prolonga su fantasmalidad del pasado. Cedrón es un tanatorio de sombras que cambian de máscaras y que sienten el olor de la casa por toda la eternidad. Un olor que el novelista califica de manoseable en una sinestesia que abarca todo el libro. Los ojos oyen, los oídos ven, el tacto habla y la boca digita el aroma de una fruta o de un beso, de una letanía o de un escupitajo. La palabra, la evasiva palabra es para Rojas una especie de lazarillo que porta un candil en la maraña de los días de Cedrón. Un pintor del habla, como es él, sabe trazar una serie de cuadros del trópico que en sus rasgos esenciales son como un retrato psicológico de ese nirvana soleado, de un aturdimiento en aquellos lugares de malaria donde siempre son las 12 del día. Cualquiera que haya ido a la costa podrá constatar que hay pueblos en donde a toda hora son las 12 del día. Toda esa saga es vista con compasión y crudeza a un mismo tiempo, como catarsis y como herida, como expiación y blasfemia. A propósito de noviembre, llega el arzobispo, decía el español Caballero Bonald: el novelista no juzga, expone, no sentencia, testifica. Es decir, se acaballa en la tercera orilla que llamaba Guimaraes Rosa, en donde, como en los viejos filósofos, no se ríe ni se llora, sino se entiende. Como si el río no fuera río, sino dos orillas en principio irreconciliables. Pero no hay nada menos maniqueo que el río. Todo es provocado por la fuerza endémica de la ruina. Estoy seguro de que Rojas Erazo añoraría construir una casa que antes de cimientos tuviera el humo de la chimenea, que antes de planos tuviera una vocación de escombros. Así es su manera de recordarnos lo inatrapable, la fugacidad del tiempo. No solo al fáustico Leocadio Mendieta lo asedia la ruina, ruina él mismo entre ruinas. También los niños que piafan en sus corceles de madera y a las mujeres que mecen el tiempo, en esas sillas que en el Caribe colombiano tienen el nombre animista de Mariapalitos, los acecha la fatalidad de la ruina. Todas son entidades fantasmales, pero no solo las personas, también los gallos y su heráldica de sangre, los objetos, el taburete, el horcón, un fantasma de ámbar con una palangana en la mano y hasta la espera del arzobispo con una tiara invisible son vistas de otro tiempo, angustia por la espera de alguien o de algo. Una espera en algo beckettiana. Todos estos elementos caóticos y un patio con coágulos de sol, no en balde, la palabra de Rojas Erazo está teñida de un hondo lirismo visceral. Como Celia, la matrona que aplasta unas hormigas prensándolas con los dedos, mientras mira el recalentado zinc colindarse en el patio del hotel que quedaba frente al mar. El mundo arcaico y presagiante de Rojas
no está hecho de casas, sino de patios. No está construido de ventanas, sino de grietas. No está tejido de horas, sino de esperas. Se sabe que el arzobispo llegará el 8 de noviembre, pero en pueblos como Cedrón, abandonados por el dios Cronos, todo día puede ser un 8 de noviembre. Todo se expande como la verdolaga, siempre el tiempo es mala hierba. Como Leocadio, mala hierba, mala hierba. En el centro del sopor reina el juego de ajedrez. El ajedrez es aquí, como Unopio dice, uno de sus personajes. Pero no hay mayor opio que la espera. Un caballo, unas lluvias, un moscardón, una sombra, el olor de un níspero, de la fruta a punto de caer del árbol al polvo, un caballo de Troya, un viento, una ola, un arzobispo. La novela está construida en un barajamiento de técnicas, desde el monólogo interior hasta la fragmentación, esquirlas de una historia cuyo centro se va y vuelve sobre sí en un ritornelo, en una especie de boomerang del tiempo. A veces, donde se termina el sueño, empieza la pesadilla, como le ocurriera al vejado y resignado Gregorio Samsa. Es en esa sueñera donde la realidad cedroniana se hace más sensorial. Es la fiesta de los sentidos atacada por la siesta de la razón que goyescamente produce monstruos como Leocadio Mendieta. La religión, el resabiado sentir religioso, en noviembre llega el arzobispo, es un ropaje, una casulla que se usa casi sin querer, como una imposición ancestral, como un atavismo. Algo que señala con justeza Blas Matamoros en torno a la presencia del ausente, a la idea de Dios. El arzobispo viene de ver al Señor, un Dios que solo Él conoce y que no es por tanto el Dios de los demás. Un Dios que ha dejado acaso dos huellas en la corrupta existencia de sus hijos, la culpa y el lenguaje. Leocadio proclama que la culpa no existe, que somos pura inmanencia biológica que se pudre y se muere, que no tenemos deudas con nadie. Su mujer sabe que el fantasma de Leocadio anda, no obstante sus proclamas, disculpándose en el infinito. Casi se sentencia que siempre somos dos en el pellejo, uno y la duda, uno y el monólogo sostenido con nuestro otro. La culpa, alguien que en la novela pide excusas por una falta desconocida por ella misma. El lenguaje, un territorio de expiación, de sanación. Lo dijo el desobediente anarquista Henry David Thoreau, la poesía no es otra cosa que la salud del lenguaje. Y en medio de ese tráfago de fatalismos, un humor áspero y sin duda disolvente pone un foco de dudas en la fosa común de Cedrón, comillas. Durante una compleja y desazonadora fracción de tiempo, se les confundió al alcalde con Dios, el origen de los partidos políticos y el terror con la indigestión. O cuando a Leocadio Mendieta, ya muerto del todo, lo ronda una mosca pertinaz, una impertinente y come mierda, según la expresión del alcalde, que zumba y pasa de la nariz del muerto a la solapa derecha del médico. Todo ese trágico vuelo nupcial y luctuoso, sin quererlo, le recuerda a los vivientes la fugacidad del agua entre las manos, el tiempo que se escapa sin que el hombre lo advierta. La mosca, como símbolo o como emisaria del reino de los muertos, instaura un aire tragicómico al velorio de un sátrapa de pueblo, de un Savonarola de aldea. Leocadio Mendieta es en buena parte un antecesor de los personajes de las novelas de los dictadores en América Latina, de los que estamos llenos de dictadores, y no basta sino mirar nuestro entorno. Como el hombrecito loco que esconde su besania bajo un disfraz de ángel, los personajes de Héctor Rojas Erazo, alguien que conoce muy bien el alma del carnaval, la paródica función teatral del mundo y su misa bizarra, recrean esa puesta en escena entre religiosa y cómica que recuerda la risa pascual
del medioevo. Aquella que, al decir de Mikhail Bakhtin, no tiene frontera espacial, ya que durante el carnaval no hay otra vida que la del carnaval. Esta es una dúctil arcilla donde Rojas moldea su novela, comillas, las fiestas en todas sus fases históricas han estado ligadas a períodos de crisis, de trastorno en la vida de la naturaleza, de la sociedad y del hombre. Las palabras de Bakhtin a propósito de Rabelais señalan esa apretada bisagra que une tragedia y festejo. De toda esta escenografía, de todo este ropaje, se vale Rojas Erazo en un eterno litigio entre la Cuaresma y el Carnaval, como en el célebre cuadro del pintor de pesadillas. Alguien me recuerda, a propósito de las novelas de Rojas, las visiones esperpénticas de Ramón del Valle Inclán, de ese gran don Ramón de las barbas de chivo, según los versos musicales de Rubén Darío. Esas alegorías de quien bajo la máscara de un monstruo esconde una cara más monstruosa aún, valga decir la faz del hombre. Pero mientras caen las caretas, el final de Leocadio Mendieta, ruina entre ruinas, llega cuando la muerte viene en noviembre como un heraldo negro ataviada de arzobispo. Esa metáfora que entrevera el carnaval del cuerpo con la cuaresma del alma da un toque final a una novela que no se cierra del todo. Cuando a la grotesca fauna, duendes, pájaros, lobos, odaliscas y osos, payasas gordas y almirantes, se les acaba como en una caja de música la cuerda del baile, vieron a Leocadio Mendieta como el mejor disfrazado de todos, pues ya no tenía los atavíos de los vivos, sino que estaba a todas luces muerto. ¿Acaso seamos todos una ronda de muertos disfrazados de vivos en un loco carnaval? Por lo pronto, mientras leemos con lujuria en noviembre llega el arzobispo, no dudo en señalar que su autor sopla sobre nuestro barro la posibilidad de ser hombres y con ello la opción del juego literario que, como en la legendaria Cruzada de los Niños o del flautista que los arrastra con su música, Héctor Rojas Erazo logra tomar y que tomemos muy en serio. Hay otro capítulo sobre Candiles en la niebla, que es su poesía, que es un libro muy hermoso de él, que vuelve a esas obsesiones, el patio, la ruina, la soledad, el viento, lo efímero. Pero como sé que el viento y lo efímero nos acosa, creo que voy a dejar hasta aquí y me reservo el segundo capítulo porque me parece que me estoy sobreactuando. ¿Hay tiempo? Bueno. 5 minuticos más. No, en 5 minuticos más no alcanzo. Pasemos a las preguntas. Solamente les quiero decir que si pueden leer su poesía, la poesía de Héctor Rojas Erazo es difícil de encajar en el rompecabezas de nuestra lírica porque es una poesía disruptiva, emocional, con gran, digamos, vuelvo a la palabreja académica que detesto, éfrasis, es decir, que es capaz de pintar con palabras de una manera como muy pocos poetas en nuestro ámbito, quiero decir, en nuestra lengua. De manera que yo agradezco mucho que me hayan invitado a hablar de un escritor del cual nos deberíamos sentir muy orgullosos, que no obstante el olvido y esa pátina que cubre el olvido, me sorprende cómo las juventudes, lo digo desde el ámbito donde trabajo, que es la Universidad Nacional, lo tienen más que como un poeta de culto y como un escritor de culto, como un hombre de cromañón de lo que ellos quieren hacer, como alguien que se anticipó a muchas cosas. De manera que este segundo segmento, no lo llamemos capítulo porque sería muy presuntuoso, se titula Candiles en la niebla, que es una antología de él de poemas realmente notable. Llevar en nuestro equipaje Candiles en la niebla, este póstumo libro de poemas de Héctor Rojas Erazo, es tener a la mano la llama de un candil.
Una luz nos ayuda a descifrar un sendero, a movernos seguro en medio de la oscuridad. Ese poder que tiene su palabra, esa capacidad de abrir fisuras en la realidad para mostrarnos lo que tiene ocurrencia tras sus velos, esa suerte de abrecaminos que es un poderoso lenguaje que expresa pero sobre todo revela, desemboca en su poesía y la dota de altos momentos que por siempre, como si fueran talismanes, nos acompañan. Acompañar es el último destino de toda auténtica poesía, si interpreto bien sus palabras. Es lo que tiene ocurrencia en este libro que atiende al sentido primordial de asistir, de acompañar. Héctor Rojas Erazo ha sido siempre, como en la expresión de un viejo pintor de hechos extraordinarios, René Magritte, que anidan en la más inmediata realidad, un terapeuta de los caminos. Por el camino del hombre, de ese trozo de barro sublevado que es el hombre, Rojas Erazo se aproxima con su candil para mostrárnoslo no solo en su adánica desnudez, sino también en su compleja condición alada y terrestre a la vez, en la precaria condición del ángel caído que oye a lo lejos las quejas del mar. Por otro sendero, el de la dura e inclemente belleza, Héctor atrapa instantes en los que la rosa es el aroma de la espina. Ahora nos sorprende con este que es su más reciente libro, un inquietante volumen que más que póstumo es continuación de su hondo peregrinar por el lenguaje, más allá de la andadura física que siempre resulta tan fugaz y fantasmal, y más allá de la andadura del cuerpo, de su majestad el cuerpo, como decía Franz Kafka, por los rincones del mundo y del trasmundo. Acá está Héctor Rojas Erazo, el maestro, el hermano, nos sigue alumbrando con su candil, que es como una luz exploradora entre la niebla. Acá está, goza de la doble condición de pintor del habla y de pintor del color, comillas, el alba inventó su caballo y el día lo convirtió en aquel jinete que sumergía en el viento sus brazos amarillos. Hay en los caminos bifurcados de este libro calles sin nombre, formas que se evaporan en la nada, reyes que son pordioseros, como si Dios se viera en la necesidad de mendigar con una palangana que le depositen en ella algunos rezos. Allí, en medio de la desolación o del miedo, de nuevo está su lámpara, la mirada y el olfato que saben distinguir el olor del azufre y del incienso, las acechanzas de la muerte y los guiños de la más blanca inocencia. Pocas veces se puede tener en las manos un libro hecho, más que de palabras, de jirones de luz, de secretos revelados por el poder de la lengua en los que el despojo, las preguntas por el ser y por la nada, parecen tallados en la meditación y en el desvelo. No se trata, eso sí, de una poesía complaciente. Es el suyo un lenguaje que fustiga, que lacera y cura a la vez, como si el punto cenital de su obra fuera darle formas al silencio y entregarle más silencios al paisaje. Su música no es arrolladora, sino vigilante y hondamente terrenal. Está hecha de barro y de sudor, de chasquidos y sonoridades de barcos que son como los trombones del mar, y de pálpitos y de martilleos de latones en un patio donde el trópico hace de las suyas con todo lo que parece estar tocado de eternidad. Creo ver en sus poemas las sombras de los músicos que tocan la sombra de sus instrumentos de cobre, de unos bombardinos de los que brota entre cadencias el silencio. Es como si tocara la guzla, ese instrumento de una sola cuerda de crin, como alguna vez me lo describiera, del que sale una música ancestral, pero nueva, antigua, pero renovada. Pocas veces está mejor visto nuestro menguado país, un país que aparece acá con sus cortejos de desplazados, cada uno
del poema Los Desplazados. Cada uno estaba solo, solo con él, sin nadie entre sus huesos. Un país que a veces se pregunta por qué elige la muerte un niño que olfatea su cometa sentado en un escombro. Pocas veces, repito, se puede uno encontrar con un libro que va más allá de esteticismos y de ningunerías, más allá de alardes verbales y ritmos predecibles. Es un fresco, un gran fresco de nuestro ser y de nuestro estar, que atiende por igual al campesino emasculado que al hombrecito que busca solamente, como quien no quiere, la orilla del verano. Hay acá, en Candiles, en la Niebla, una larga, una soterrada, una sostenida pesquisa por el devenir de las asechanzas. El libro está escrito con palabras que escarban en la piel del hombre como descifrando un jeroglífico, en medio de un severo asunto que nuestro poeta llama la terrible experiencia de vivir alimentado por la muerte. Héctor Rojas Erazo es uno de los pocos poetas colombianos que escriben, hablo en presente, que es el tiempo de toda escritura vital, no para un país, sino para la lengua, no para un país, sino desde un país, desde un lugar rumoroso y duro y ulcerado y espléndido en el que los caminos a cada tanto solo desembocan en la niebla, de un país donde la guerra siempre viene después de la posguerra. Ocurre entonces, cuando empezamos a tantear y a buscar una fruta roja en medio de esa espesa niebla, cuando queremos ver un caballo o una rosa que se esconden en ella, o cuando logramos de pronto intuir un volumen, un cuerpo, una forma, que nos llega su palabra como un candil. Nos llega su palabra como un sencillo utensilio que ayuda a ver tras el cortinaje gris de los días sin centro y sin medida. Nos llega su palabra que no está hecha de mendrugos de realidad, que nos impulsa a no mendigar en lenguajes ajenos y a saludar y a reír otra vez como hombres. Muchas gracias. El tesoro es tu casa.